Ahora, ya que tenemos nuestro vector ya preparado, ya con el gen de nuestro interés clonado, ¿no? Si ya lo cortamos con nucleasas, ya lo ligamos, tal vez lo preparamos con una polimerasa, no sé. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es introducir ese DNA a la célula que nosotros queremos introducirla, ¿no? Y entonces hay diferentes métodos de transformación, pero no siempre que metemos un DNA a una célula se le llama transformación, por ejemplo. Existen, o sea, se denomina transfección cuando queremos meter un DNA foráneo a células eucariotas, ¿no? Entonces, si su célula hospedera es una célula eucariota y van a meter DNA foráneo, entonces le llamamos transfección. Si lo que vamos a meter, el DNA foráneo, utilizamos un vector viral, entonces le vamos a llamar infección. Y si lo que vamos a hacer es meter el DNA foráneo a unas células bacterianas, entonces sí le llamamos transformación. Todo esto, estas tres maneras de llamarle, nos ayudan a diferenciar los detalles del proceso que vamos a llevar a cabo, ¿no? O sea, cuál es la célula, cuál es el vector, hacia dónde va, ¿no? Entonces, los métodos de transformación o de transfección o de infección se caracterizan por la alteración genética de una célula resultante de la absorción directa, la incorporación y la expresión de material genético foráneo o exógeno, ¿no? Y entonces a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes maneras de hacerlo, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Dependiendo de la célula hospedera, dependiendo de los requerimientos que tengamos, dependiendo de lo que tengamos para hacerlo, ¿no? No siempre contamos con las herramientas más caras o las más modernas, entonces a lo largo del tiempo hemos desarrollado métodos químicos, físicos y biológicos. Entonces, por ejemplo, en este dibujo de Legorreta y Herrera, lo que se hace es hacer como un pequeño resumen de los métodos químicos, físicos o biológicos que están aquí arriba, dependiendo de las barreras que tengamos, ¿no? De la primera, o sea, si tenemos o no, si tenemos una pared o no la tenemos, ¿no? Una pared celular, si tenemos una membrana y qué tipo de membrana, si queremos meterlo a otro organelo y cuáles son las características de este organelo. Por ejemplo, si no tenemos pared celular, podemos hacer un choque térmico, una infección o una lipotransfección. Si ya tenemos pared, entonces podemos hacer una electroporación, microinyección o biobalística. Entonces, ¿pero por qué querríamos meter DNA exógeno a una célula, no? Bueno, pues obviamente para estudiar la regulación de la expresión de un gen, cómo trabaja su promotor, los enhancers u otro elemento de regulación, estudiar los mecanismos involucrados en el procesamiento del RNA o mecanismos posttraduccionales, estudiar la localización subcelular y el efecto de la expresión de una proteína sobre un fenotipo celular, o queremos a la proteína para purificarla, o estudiar el efecto de esa proteína sobre el fenotipo celular, evaluar la interacción entre diferentes proteínas, ¿no? O sea, metemos un gen con una proteína y luego vemos con qué otras proteínas se pegan, ya a través de otras técnicas como la coinmunoprecipitación, etc. También podemos producir organismos transgénicos e inclusive terapia génica, ¿no? Pero seguro que hay muchos más, ¿no? Depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Ahora, la transfección, como les decía, se lleva a cabo cuando nosotros queremos meter un DNA exógeno en células eucariotas y puede ser de dos tipos, estable o transitoria. En la estable, la transfección del DNA se lleva a cabo y después se lleva a cabo la incorporación del DNA exógeno, o sea, de ese gen que nosotros metimos, al DNA cromosomal de esta célula y luego ya se produce la proteína, ¿no? En el caso de la transitoria, se queda como tal el DNA en el plásmido, en el vector, o lo que hayamos escogido para meter el DNA, se queda extracromosomal, de tal manera que se produce el DNA y si metemos RNA, bueno, pues se produce la proteína, ¿no? O sea, se produce el DNA y se
y se lleva a cabo a través de la maquinaria de la célula la transcripción y la traducción, y si metemos RNA, pues la traducción, ¿no? Y entonces, en el caso del DNA estable, de una transfección estable, el DNA se incorpora dentro del genoma, transmitiendo esa información a su progenie. Y en el caso de la transitoria, pues obviamente como no se integra, solo existe por un periodo limitado de tiempo. En el estable es necesario seleccionar las células que han incorporado el DNA, ¿no? Se requiere un método de transfección de alta eficiencia. En el caso de las transfecciones transitorias, se puede evaluar el efecto de la transfección en tiempos cortos. Podemos evaluar el fenotipo, podemos ver la producción de la proteína, con quién interacciona, pero no le va a pasar esa información a su progenie, por lo tanto tenemos un tiempo limitado para hacerlo. La producción de proteínas a gran escala, estudios farmacológicos largos y terapia génica, se prefiere hacer transfecciones estables. Pues, si lo que queremos es ver efectos rápidos de la expresión de un gen o sus productos, pues podemos hacer una transfección transitoria, que es más rápida, ¿no? Ahora, una transformación bacteriana, aquí ya llamamos transformación porque nuestra célula hospedera va a ser una bacteria, ¿no? Primero manipulamos el DNA a través de, ya saben, de corte y confección, ¿no? A través de cortar y pegar, o sea, con nucleasas y ligasas, y ya tenemos, y luego meterlos a un vector de clonación para tener muchas copias de este gen, de esta construcción, y la vamos a meter a un tubo que tiene bacterias y luego la vamos a, por ejemplo, a hacer una electroporación o hacer un choque térmico. Y entonces lo que va a pasar es que con los dos métodos de todas nuestras bacterias, una cierta población se va a quedar sin obtener el DNA y otra parte de la población va a obtener el DNA extracromosomal. Entonces, por eso el siguiente paso es la selección, ¿no? Ponemos a crecer a estas células para que hagan colonias en presencia del antibiótico de selección que viene en el plásmido. Aquellas que no hayan incorporado el plásmido no van a sobrevivir al antibiótico, pero estas sí, y nos van a dar cierto número de colonias. Luego tomamos solo una colonia que viene de una sola clona, como para tener un background más limpio, y ya la vamos a poner en un cultivo más grande para expresar a la proteína o para obtener más plásmido. Entonces, aquí en este dibujito se sintetizan algunos de los diferentes sistemas de transformación por infección, por microinyección, por lipofección, por electroporación, etc. Y en esta página vienen videos muy bonitos donde te explican estos, ¿no? Se los pongo ahí para que si quieren visitarlo. Entonces vamos a ver algunos métodos físicos. La transformación en plantas. Las plantas, como tienen pared celular, son un poco más difíciles de meter material exógeno en ellas, ¿no? Por ejemplo, se utiliza una bacteria que se llama Agrobacterium, en la cual el material genético, el plásmido, se mete a la bacteria, y después esta bacteria se pone en contacto con la célula eucariota y le va a pasar el plásmido a la célula eucariota, que lo va a meter a su cromosoma. También se puede hacer a través de biobalística, ¿no? Entonces, tenemos muchas copias de ese gen que las vamos a usar para recubrir partículas de oro, ¿no? Entonces, aquí estas amarillas son partículas de oro y este es el DNA de interés. Y a través de un bombardeo vamos a bombardear a la célula de interés con estas balitas de oro que tienen el gen, y al final lo que vamos a tener es el gen incorporado al DNA de la planta, y vamos a necesitar seleccionar, ¿no? Bueno, primero necesitamos seleccionar para ver porque en cualquiera de las dos formas pues va a haber cierta población que no va a contener el DNA, ¿no? Entonces, una vez que seleccionamos, ya vamos a poder utilizar esta planta para lo que querramos. Esta es como una ilustración de cómo se hace la biobalística. Se tiene como una pequeña jeringa. Esta es la célula blanco. Aquí están los microproyectiles, o sea, las partículas de oro recubiertas con DNA, la aguja del percutor y el cartucho, y aquí hay una zona para escape de gases. Y entonces aquí estas partículas de oro van a ir dirigidas contra esta célula, ¿no? Los equipos que se utilizan, bueno, hay equipos que son muy grandes y costosos, y bueno, últimamente ya incluso existen estas como pistolitas para hacer la biobalística
como mucho más sencilla. La microinyección también se utiliza en plantas, es una técnica, pero no, bueno, no solo en plantas, ¿no? Es una también en células eucariotas, otras células eucariotas. Es una de las técnicas más precisas porque vas directo al compartimento celular específico por medio de microagujas. Claro que aquí es una por una, ¿no? Microagujas de vidrio para depositar el DNA foráneo en el interior de células que pueden ser vegetales o no, ¿no? La electroporación es la aplicación de pulsos eléctricos. O sea, aquí tenemos a la célula y aquí está el DNA foráneo, y luego lo que hacemos es, esto se pone en una cubetita y luego se pone en un equipo que le va a dar un pulso eléctrico que va a hacer poros en su membrana, lo cual le va a permitir la introducción del DNA foráneo, y luego ya se va a cerrar ya con el DNA incorporado, ¿no? Este es un equipo de electroporación. Estas son las celditas que les digo, donde se ponen a las células junto con el DNA, o sea, se ponen un volumen con células y se pone el DNA, y luego se ponen en estas como cavidades donde caben las celditas, y aquí se ajustan lo del pulso eléctrico, y así es como se ve, ¿no? Está la celdita con las células en suspensión, el DNA, esta es la celita y este es ya el equipo, y entonces se da un pulso eléctrico, se hacen los poritos y las células incorporan el DNA, ¿no? Otros métodos son los métodos químicos, que es sobre todo la lipotransfección, donde lo que hacemos es poner en contacto el DNA plasmídico con un grupo de lípidos que van a producir juntos, van a producir un liposoma que va a tener adentro el DNA, y este va a ser endocitado por la célula, que después va a liberar el DNA para su expresión, o depende del plásmido, se puede incorporar o no. Este es uno de los más utilizados en investigación. Y la infección, ¿no? Que la infección es pues a través del virus, las células van a ser infectadas por el virus, y el virus, que ya no produce la enfermedad, entonces va a liberar el material genético del que es portador. Estos son métodos biológicos. ¿Tienen dudas?